Libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos 1 a 9. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta enseñanza es consecuente con la confesión del apóstol Tomás cuando dice, Señor mío y Dios mío, en el versículo de Juan. En efecto, este apóstol no ignoraba lo que ya se había dicho, es decir, escucha Israel, el Señor tu Dios es solamente uno. Y es que Cristo, por la fuerza de la resurrección, ha entendido todo el misterio de la fe, o sea, el hecho de que Cristo y el Padre son una sola cosa. De ahí que Tomás no se equivoque al confesar a Cristo como Señor y Dios, ya que está confesando sin peligro la fe según la propia naturaleza divina, como afirma Hilario de Poitiers en Sobre la Trinidad. Por esta razón, se dijo con anticipación que el Señor es un solo Dios, ya que se hacía referencia a la divinidad y por tanto también se hacía referencia al unigénito, Dios y Señor. Por eso, si lo ven, es muy común, especialmente en el Antiguo Testamento, en estos libros que hemos abordado del Pentateuco, que se diga el Señor tu Dios. De hecho, esta simple expresión tiene una significación muy profunda, porque al decir el Señor se da como un acceso privilegiado de entrada. Nos es más fácil reconocer a alguien como Señor, es decir, una presencia netamente definida, y de ahí pasar justo al Señor tu Dios. O sea, se está hablando de lo visible, en tanto se hace referencia al Señor, y de ahí pasar efectivamente a lo invisible, que es lo que sucede con Jesús. El Señor Jesús es alguien a quien vemos, pero no solo basta con quedarse en esta confesión, Señor mío, como lo hace Tomás, sino que al mismo tiempo estamos llamados a dar este paso fundamental hacia lo espiritual, haciendo la confesión completa y diciendo, Señor mío y Dios mío. Por eso no es casual que este mandamiento tan central para todo el Antiguo Testamento y en particular también aquí para el Pentateuco, comience con la palabra Shema, es decir, escucha. Y esto también es muy significativo. Vimos anteriormente el peligro que conlleva el hecho de quedarse atrapado dentro de los propios pensamientos. En cambio, escuchar, y esto es fundamental, involucra que hay una llamada que me está siendo dirigida. O sea, el Señor nos está llamando a estar abiertos a esta llamada que Él nos dirige precisamente para que podamos dar la respuesta indicada y no nos desviemos. O sea, no dijo, por ejemplo, el Señor, piensa Israel, supón o imagina. Ni siquiera le dijo lee, le dijo escucha Israel, escucha. O sea, el Señor, tu Dios, es alguien vivo que te dirige a ti la palabra. Y en esta apertura es que tú podrás dar una respuesta adecuada, que es el gesto que lleva a cabo efectivamente Tomás. Y no comienza, o sea, es tanto como decir Señor mío y Dios mío, es tanto como decir verdadero Dios y verdadero hombre. Y en base a la expresión que ya se había dado aquí. Ahora bien, la ley dice, escucha Israel, el Señor es Dios tuyo. Así pues, no dice la Escritura, habla, sino escucha. Y ese es otro aspecto fundamental. ¿Por qué la Escritura dice escucha y no dice habla? Porque Eva, en el pecado, dice al marido lo que no había escuchado del Señor Dios suyo. Eva, en lugar de escuchar, habló. Invirtió, si quieren ver así, los papeles. Ya no tiene en cuenta al Señor y se deja llevar por sus propias suposiciones. Y de ahí vino todo el posterior extravío. En consecuencia, la primera palabra de Dios al pueblo es esta, escucha. O sea, literalmente, no pienses, no te anticipes, no te extravíes, no hables ni siquiera en el interior de tu corazón, no murmures. Escucha la palabra que yo te hago llegar, ¿no? Esta palabra viva que se dirige a ti, como afirma Ambrosio en Sobre los Ministerios. Por otra parte, al decir la Escritura, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, da a conocer lo que bastaba para la salvación. Acuérdense, dijimos, estamos en un periodo inicial. Con esto bastaba. O sea, en estos tiempos
Bastaba para la salvación el solo conocimiento de Dios. Bastaba con tener la certeza plena de que Dios solo es uno. No se requería nada más. Y por eso se les da en principio, ¿no?, este mandato tan preciso. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno, no hay otro. Dios solo es uno, no hay más. En efecto, antes de Cristo, y esto es importante para no atentar contra el propio proceso de realización de nuestro acontecer histórico, no ser anacrónicos, antes de Cristo era posible salvarse sin necesidad de confesar a Cristo, porque se bastaba con confesar la verdad revelada. El Dios solo hay uno, el Señor tu Dios es uno, con eso bastaba, no se requería más. ¿Por qué? Porque no se les exigía esto, no se les está exigiendo confesar a Cristo, sino solamente no idolatrar ni incurrir en el error desconociendo al verdadero Dios. O sea, podemos decir que la única condición de salvación antes de Cristo, en este caso para el pueblo de Israel, era el hecho de permanecer fiel a la verdad. Dijimos, este es el meollo, ¿no?, la intención fundamental de todo el Pentateuco. Y en general, ¿no?, de manera nuclear, ya de forma explícita en el Deuteronomio. Por eso repito, ¿qué son los profetas? La denuncia de que no están siendo fieles a la verdad. Es la denuncia reiterada una y otra vez de las múltiples desviaciones en las que se están incurriendo. ¿Y qué son los libros sapienciales? La exaltación de esta fidelidad. Por ejemplo, en los Salmos, ¿no?, en términos de sabiduría, en términos de prudencia, e incluso en términos de justicia. O por mencionarlo a grandes rasgos, en términos de santidad. Por eso el Antiguo Testamento tiene como una estructura ciertamente definida. Primero está el establecimiento de la fidelidad a la verdad, después vienen, ¿no?, los avances dentro de este terreno hasta llegar a los extravíos, a los profetas, que van a denunciar toda la serie de equivocaciones que se están llevando a cabo. Entonces, en estos primeros momentos, justo lo que se pide no es la confesión de Cristo, no se ha manifestado, no se ha revelado, pero sí se exige no incurrir en el error. La razón es simple, porque ya se les ha revelado la verdad. Ya se les ha dado el conocimiento de Dios. Dios es uno. De hecho, los macabeos, por ejemplo, fueron admirados porque sufrieron debido a la observancia de la ley. Y como ellos, los 3 jóvenes del horno de Babilonia, que se mencionan en el libro de Daniel, y otros muchos de entre los judíos, llevaron una vida irreprochable según su fidelidad al debido conocimiento de Dios. Con eso bastaba, mantenerse fieles al debido conocimiento de Dios que, repito, les había sido revelado. O sea, el único, digamos, elemento fundamental para la salvación y por ende el debido culto a Dios era permanecer fieles a la verdad. Y no se les exigía más, no más. Porque, como ya he mencionado, en aquel entonces bastaba para la salvación el solo conocimiento de Dios. Incluso, por ejemplo, dentro del ámbito pagano, por ejemplo, en el campo filosófico, Platón, Aristóteles, Sócrates, o sea, digamos, los grandes exponentes, ¿no?, del pensamiento griego, en general del pensamiento pagano, aunque eran politeístas en términos culturales, eran filosóficamente monoteístas. Tanto para Sócrates como para Platón, como para Aristóteles, para mencionar a los más sobresalientes o a los más destacados, en realidad, a pesar de que había dioses, más bien en términos culturales, filosóficamente era necesario que existiera un Dios por encima de todos. Y esto también era parte de esta fidelidad, bajo otro contexto muy distinto. Pero era también parte, pues, de esta fidelidad a la verdad. Sin embargo, ahora ya no basta tan solo ese conocimiento, ya que después de la revelación de Cristo, hace falta conocer también a Cristo. Pues Él es la verdadera confesión de la fe perfecta. O sea, vamos viendo cómo se va pasando de menos a más.
Recuerden que una de las convicciones de los padres de la Iglesia es este error en el que incurren mucho diciendo que el Dios del Antiguo Testamento era muy exigente, ¿no? Y que el Dios del Nuevo Testamento es como puro amor y paz, y no es cierto. La exigencia en el Evangelio es muchísimo mayor que la exigencia incluso dada en la ley. Aquí bastaba, ¿no?, el solo conocimiento de Dios. Aquí no. En el caso de Cristo no solo es este conocimiento, es el seguimiento con todo lo que esto implica, que de hecho va a ir relacionado con lo que afirman los versículos que ahorita siguen. Como afirma Juan Crisóstomo en las homilías sobre el Evangelio de Mateo. Así pues, fíjate bien, aunque sea brevemente, en los pasajes de la Escritura en los que se nos manda proclamar a un solo Señor y Dios. Esto se nos pide por razón de nuestra fe con respecto al único Padre, o al único Hijo, o bien con respecto al único Espíritu Santo. Dios es uno, es decir, un único Padre, un único Hijo y un único Espíritu Santo. Se habla tanto de su unicidad como de su inseparabilidad. Son uno. Dios es uno. Por eso les decía, este principio de fidelidad a la verdad sería suficiente para acceder a la revelación de la perfección, o sea, a la confesión del misterio trinitario. Se dice, repito, que Dios es uno, refiriéndose a que es un único Padre, un único Hijo y un único Espíritu Santo. Uno. Son pues tres personas y una misma a la vez. Mira bien lo que está escrito. Escucha, Israel, el Señor Dios tuyo es el único Señor. ¿Y de quién piensas que afirma esto la Escritura? Si se refiere únicamente al Padre, entonces Jesucristo no es el Señor Dios nuestro. De ser así, o sea, si Él no fuera también Dios nuestro, el Señor Dios nuestro, ¿por qué dijo el discípulo Tomás cuando palpó con su mano a Cristo, Señor mío y Dios mío? Si no es así, ¿por qué lo dijo? Y fíjate bien que Cristo no lo reprendió, sino que más bien lo aprobó diciendo, ¿por qué has visto, has creído? Como afirma en Juan. Vean la humildad del Señor, no le dice, tienes toda la razón, yo soy tu Señor y Dios. No, lo dice de otra forma muchísimo más humilde y sencilla. Es decir, has llegado a esta constatación de la verdad, ¿por qué has visto? ¿Qué no bastaba con lo que yo les había dicho? ¿Qué no bastaba con las palabras que les había transmitido, con las obras que había realizado? ¿Qué no bastaba con la ley? ¿No bastaba con escuchar a Israel, el Señor tu Dios es uno? Como afirma Agustín en una carta. Por consiguiente, en cualquier lugar que te encuentres, conforme a la norma promulgada por el querer de nuestro Salvador, debes saber bien que por eso se bautiza en el nombre único del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un único Padre, un único Hijo, un único Espíritu Santo. Así pues, debes mantener principalmente y sin ninguna duda, con todo el corazón, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es decir, la Santa Trinidad, son por naturaleza un solo y mismo Dios. De hecho, el único Dios del que dice la Escritura. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es un Dios único. Ahora bien, aunque hayamos afirmado que este Dios es uno, el único Dios por naturaleza no es solo Padre, ni solo Hijo, ni solo Espíritu Santo, sino Padre, Hijo y Espíritu Santo a la vez. Por eso es necesario poner atención a lo siguiente. Hay un solo Dios, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya que esto se refiere a la unidad de su divina naturaleza, que es lo que se afirmó. Dios es uno. Cuando esto se tiene claro, cuando uno permanece adherido a la verdad de esta revelación, o más bien a esta revelación en tanto verdad, el misterio trinitario no presenta mayor dificultad. Se reconoce, pues, en su verdadero fundamento. En consecuencia, no nos está permitido afirmar o creer, cosa del todo errónea, que la persona del Padre es la misma que la del Hijo o la del Espíritu Santo.
o que la persona del Hijo es la misma del Padre o del Espíritu Santo. De hecho, nuestra confesión de fe consiste en la genuina confesión de la Trinidad. Primero había que confesar lo primero, valga la redundancia. Dios es uno, pero faltaba la plenitud y trino. Es decir, uno y trino. Señor mío y Dios mío. Señor y Dios. Señor, uno. Dios, trino. Uno y trino. Por eso es también una gran confesión de fe la que hizo el apóstol Tomás. No es pues cualquier cosa. Ahora bien, quien no ama a Dios con todo el corazón y con toda el alma, ¿cómo se cuidará saludable y sinceramente del amor para con los hermanos, cuando de hecho no consagra su amor a aquel por quien él mismo se consagra al cuidado de los hermanos? Mira pues lo siguiente, solo el artífice de la maldad es quien se comporta así. Es decir, en tanto no entrega toda el alma a Dios y por ende no se hace partícipe de su amor. O sea, cuando se nos pide amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, lo que se nos está pidiendo es la entrega total de lo que somos. ¿Para qué? ¿Como una especie de subyugamiento? No. Para poder convertirnos en genuinos partícipes de su amor. Así pues, quien no escucha a Dios queda como desarmado ante el artífice de todo mal, ante el demonio, y hasta lo domina fácilmente. Por eso lo primero fue escucha. Ya habíamos visto cómo en el Génesis, quien toma, por así decirlo, ¿no?, la palabra es el demonio. Por no haberse mantenido en esta escucha de Dios, como afirma Gregorio de Niza en la enseñanza sobre la vida cristiana. Por otra parte, es cosa por demás noble que pongas a disposición de la comunidad del género humano tus dotes y talentos. Pero sobre todo, es mucho más conveniente que antes consagres a Dios todo lo que tienes, todo lo que haces y, por supuesto, todo lo que eres, es decir, alma, puesto que no posees nada más elevado que esto. No tenemos, humanamente hablando, nada más elevado que el alma. Y por eso no es casual que en los tiempos actuales no se hable del alma. De hecho, tendríamos que llevar a cabo la recuperación del alma, volver a ponerla en un primer plano y no quedarnos con esta invención moderna de la mente, donde fue sustituida por un error. Pero las consecuencias son amplias, porque de hecho estamos descuidando lo más valioso, lo más fundamental, lo más elevado que tenemos, el alma. De hecho, cuando hayas pagado tu deuda al Creador por medio de dicha consagración, es que entonces podrás ofrecer tu actividad para ciertamente beneficiar y ayudar a los demás según el socorro necesario para solventar sus necesidades. Es decir, ya sea con dinero o con la disponibilidad, o también con cualquier otro servicio. Así pues, tu ministerio tiene un gran espacio. En efecto, con el dinero, por ejemplo, puedes socorrer a quien lo necesite y hasta puedes liberar de sus deudas al que esté endeudado. Y con la disponibilidad puedes recibir y atender muchas necesidades de tus hermanos, ya que eres custodio de tus propios semejantes. O sea, amar a Dios es finalmente cuidar del prójimo, atender y brindar todo el cuidado que requieren nuestros semejantes, es decir, nuestros hermanos. Por eso lo primero que se nos pide es quedar plenamente adheridos a esta fuente fundamental que es la caridad para poder después servir y ayudar a todos los que nos rodean, como afirma Ambrosio sobre los ministerios. Así pues, puede decirse entonces que quien ama ciertamente cree y creyendo comienza a amar. Abraham creyó y así comenzó a amar. Y no creas que creyó parcialmente, sino en su totalidad. De otra manera, no habría podido poseer la caridad perfecta. Y alcanzó tal perfección porque primero escuchó a Dios. Entonces, ¿qué es lo primero? Escuchar.
Después, creer. Y finalmente, amar. ¿Qué es lo que nos ofrece el Antiguo Testamento? Escuchar. Primero antes que otra cosa, escuchar. Después, todo el desarrollo, ¿no?, del Nuevo Testamento es una gran invitación finalmente a creer. Escuchar y creer, para finalmente poder amar. Por eso se ve la continuidad que tiene tanto el Antiguo Testamento en su totalidad con el Nuevo Testamento, en tanto cumplimiento. Recuerden cuando habíamos hablado de la primera ley y de la segunda ley. Entonces lo que el Señor está indicando es que para permanecer fieles a Él y por ende para poder permanecer fieles a la verdad, lo primero que se necesita es escuchar su palabra. De ahí vendrá el creer y finalmente aparecerá el amar. Por eso no se puede amar sin creer y no se puede creer sin escuchar. Hay personas que se dicen creyentes, será de sus propias ideas o no sé de qué cosas, pero no puede hablarse de fieles. Por eso se habla de los fieles al Señor, que primero han escuchado, después han creído y finalmente han amado. Han pasado de la ley al Evangelio. Ciertamente al ser humano se le dice, ama al Señor tu Dios, pero el amor de Dios no está infundido en todos los corazones. ¿Por qué? Porque los corazones humanos son más sordos que las duras piedras. Mira, la tierra misma, obedeciendo al Creador, nos suministra los frutos que nos son debidos. Nosotros, en cambio, no obedecemos a nuestro Creador y hasta rechazamos dar el tributo que estamos obligados a pagar. ¿Cuál es pues este tributo? El tributo esencial de la escucha primera. Eso es lo que el Señor está ofreciendo ya en el Deuteronomio, la base fundamental de todo lo demás. ¿Quieres creer? Primero, escucha. Escucha, Israel, lo que tengo que decirte. Una vez que escuches lo que tenga que decirte, cree. Y una vez creyendo lo que te he dicho, amarás. O sea, en pocas palabras, todo parece indicar entonces que el Pentateuco es este camino preparatorio que conduce a la perfección en Cristo. O sea, el Antiguo Testamento son las bases fundamentales para el ser cristiano. Para la revelación del Señor. En todo caso, ¿cómo hemos de amar a Dios con toda el alma si no hemos escuchado con atención todo lo que ha tenido a bien decirnos? ¿Cómo? O sea, si no hemos puesto verdadera atención a su palabra. Por eso la Biblia literalmente se escucha. Y esto pasa con la lectura. Yo no puedo leer la Biblia. O sea, como si fuera algo que yo estoy siguiendo visualmente y articulando en términos lingüísticos. Uno escucha la Biblia, es decir, me tiene que quedar en claro qué me está diciendo el Señor, qué está diciendo ahí. Es darle literalmente la voz al texto, porque es palabra de Dios. Primero escucho. Una vez escuchando, ya podré creer. Y finalmente, como dijimos, podré amar. ¿Y cómo hemos de amar a Dios con todo el alma si en primer lugar no hemos escuchado con atención todo lo que ha tenido a bien decirnos? Mira, cuando no estamos del todo disponibles para Dios, no podemos amarlo por completo. O sea, si yo no estoy en una disponibilidad total para con Dios, no puedo ciertamente amarle, por lo menos no completamente. De hecho, suele suceder que nuestros deseos no son los deseos de Dios, sino que son más bien los deseos de nuestra propia carne. En efecto, no es que haya dos tipos de almas, sino que el alma misma desea carnalmente. Eso es lo que también pone en desorden nuestros respectivos deseos. En tal caso, nuestra carne guerrea contra el espíritu y por ende se vuelve incapaz de amar a Dios completamente. Es decir, con todo el corazón, con toda el alma y con todo el ser. Este es pues el mandamiento principal. O sea, aquel que debemos escuchar antes que cualquier otra cosa. Entonces, es como si le dijera al pueblo de Israel, antes que cualquier otra cosa, antes de que rechaces mi obra, primero que escucha. Y conste, ya le ha dado 5 libros. El Génesis. ¿Cuál sigue? Éxodo. Después.
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y finalmente Deuteronomio. Escucha, Israel, con eso bastaba para permanecer fieles a la verdad. Antes que cualquier otra cosa, antes que suposiciones, antes que desvíos, antes que errores, primero escucha, como afirma Agustín en La perfección de la justicia humana. Además, no es casual que el primer mandamiento sea ternario, ya que corresponde a la naturaleza misma de Dios, es decir, a la Trinidad. En efecto, por eso se nos manda amar a Dios por triplicado, es decir, de forma ternaria, o sea, con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, con todo lo que somos. Ese es el amor debido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vean que es también una alusión al misterio. Dios es uno y trino. Se afirma, el Señor es uno. Lo amarás con todo el corazón, con toda el alma, con todo tu ser, con toda la mente. O sea, ya también se está dando la indicación de esta manera particular en el verdadero amor debido a Dios, que es el único Padre, el único Hijo y el único Espíritu Santo, como afirma también Agustín en las narraciones sobre los Salmos. Vemos pues que la suma y verdadera sabiduría está en aquel primer precepto. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Por ende, la sapiencia es justo a la caridad de Dios, la cual no se infunde en nosotros si no es por medio del Espíritu Santo, que ciertamente nos la dona. En todo caso, es claro que el principio de la sabiduría es por eso el escuchar a Dios, ya que al escucharlo nos disponemos a recibir todo aquello que Él mismo nos quiere hacer llegar, o sea, la caridad perfecta. Y aquí vemos lo que encierra la actitud de la escucha. Escuchar es signo claro de disponibilidad. Por ejemplo, cuando hablas con otra persona y verdaderamente la quieres escuchar, guarda silencio. O sea, la actitud de la escucha ya es un signo claro de disponibilidad, pero no es una disponibilidad cualquiera. Esta disponibilidad es justo un gesto muy concreto de receptividad. Disponibilidad para recibir todo aquello que en este caso Dios mismo me quiere hacer llegar. ¿Y qué es precisamente lo que me quiere hacer llegar? Pues la caridad perfecta a su Hijo mismo, a la manifestación plena de la verdad. Si yo no escucho, no me dispongo a recibir absolutamente nada de la verdad. Es tanto como darle la espalda a Dios, en un sentido figurado. Renuncio a la caridad perfecta. Puedo apelar a otro tipo de perfecciones, por ejemplo, morales o rituales, pero no voy a apuntar y mucho menos me voy a dirigir hacia donde el Señor quiere que me conduzca, es decir, al Evangelio, a la revelación finalmente plena en su cumplimiento en la persona de Jesucristo. Por eso el cristiano se distingue por la cualidad de su verdadera fe, la cual se expresa, como enseña la ley, en amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todo lo que somos. De hecho, puede decirse que aquel que ama a Dios como debe ser, es aquel que pone toda su esperanza en el Señor y no en los bienes de este mundo. Por cierto, tan ínfimos y caducos. En efecto, lo que nos manda la ley es el hecho de entregarnos al Señor Dios con todas nuestras fuerzas, porque va a exigir un esfuerzo. Renunciar a los bienes de este mundo no es cosa sencilla, requiere un esfuerzo, pero no es tanto un esfuerzo de renuncia cuanto un esfuerzo de entrega con respecto al Señor, es decir, al Señor nuestro Dios, como afirma Casiodoro en el comentario a los Salmos. Capítulo 6, versículos 10 a 25. Temerás al Señor tu Dios, le darás culto y en su nombre harás tus juramentos. Vean cómo lo empieza como a desglosar, ¿no? Lo empieza como a abordar de manera más detallada. ¿Qué diremos de la justicia que tiene por objeto a Dios? Pues lo mismo que dice nuestro Señor, no podéis servir a dos señores, como lo dijo en Mateo. Por eso la reprensión del apóstol a quienes sirven más bien a las criaturas que al Creador, en la carta a los Romanos,
no es lo mismo que lo dicho con mucha antelación en el Antiguo Testamento, es decir, temerás al Señor y a Él solo servirás. En efecto, esta es la regla de vida que la justicia prescribe al alma fiel y amante, o sea, servicio pronto y con la mejor voluntad. Quiere decir que entonces, en este caso en particular, la justicia con respecto a Dios consiste en el pronto servicio que llevamos a cabo y de buena gana. O, por ser más específicos, con la mejor voluntad. Este servicio es precisamente el que se debe a Dios, que es el sumo bien, suma sabiduría y suma paz. Todo pues está sujeto a Él y por ende todo debe estar siempre orientado en relación a Él. De hecho, el testimonio de ambos testamentos confirma esta regla de vida, como afirma Agustín en las costumbres de la Iglesia Católica y las de los maniqueos. Ambos testamentos se basan precisamente en esta regla de vida, el servicio debido a Dios. Un servicio pronto, caracterizado por la prontitud y por la mejor voluntad de todas. Así pues, el que obedece la excelsa autoridad de las divinas escrituras ha de tener principalmente en cuenta lo que está escrito, es decir, amarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Este mandamiento está expresado en griego, de forma tal que no se entienda ese servicio como el que se debe a los señores terrenos, sino como aquel que únicamente debe tributarse a Dios. O sea, el servicio que brindamos a otros no es exactamente el mismo tipo de servicio que debemos a Dios, porque el servicio debido a Dios se llama latría. Esa es la palabra que se utiliza en griego. Cuando se habla, pues, del servicio debido a Dios, se emplea la palabra latría para poder distinguirlo de otros servicios distintos. Por ejemplo, un servicio ofrecido a un superior. No es el mismo tipo de servicio. La palabra griega latría es la que se aplica para hacer referencia al servicio debido a Dios, el cual por ende no se confunde con cualquier otro servicio. En efecto, precisamente por eso es condenada la idolatría, ya que ésta es ofrecida a los ídolos, mientras que la latría debe ofrecerse únicamente al verdadero Dios. Vean qué simple puede ser. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Latría. Y es bien fácil que nos desviemos hacia la idolatría. En primer lugar, porque la idolatría viene del eidolon, lo que se ve, la figura, lo que se ha hecho visible, que vimos ya la ocasión anterior. Hacia allá entra nuestro desvío, cuando en realidad la latría se refiere a aquello que no puedo ver, pero aquello que sí he escuchado, que me ha conducido a creer y por ende amar. Tal vez no hemos visto a Dios, nadie lo ha visto, pero sí lo hemos escuchado su palabra, todos lo hemos escuchado. Así sea una frase. Quien en su vida, sea o no creyente, haya escuchado, así sea una frase del Padre Nuestro, ha escuchado a Dios. Porque esta oración fue dicha por Dios, fue dicha por Jesús. Lo hemos escuchado. De ahí faltaría el creer y por último el amar. Pero lo que se nos pide con respecto a Dios es este servicio particular caracterizado, como dijimos, por la prontitud y por la mejor de las voluntades, que significa latría. Por otra parte, la Escritura no dice: adorarás solo al Señor tu Dios, sino a Él solo servirás. Dice pues, a Él solo, junto con la expresión servirás. Es un servicio. La latría es el servicio debido a Dios y únicamente a Dios. En español, desafortunadamente, no tenemos otra palabra. Utilizamos servicio de manera indiferenciada, tan indiferenciada que hasta hablamos del servicio al auto. Lo voy a llevar al servicio, para que vean cómo es tan indiferenciada. Aquí no, el griego tiene este matiz en el caso de latría. Es decir, se aclara que debe servirse a Dios en tanto latría. Y esto también, ¿qué implica? De manera muy concreta, el culto que se ofrece en el templo, el sacrificio, el sacerdote y todo lo parecido, como afirma Agustín en una de sus cartas. ¿Qué es entonces latría? El culto debido a Dios, la iglesia.
en su forma, digamos, ya meramente operativa, en su realización concreta. La iglesia es la tría, es decir, el servicio debido exclusivamente a Dios. En tanto involucra un servicio ofrecido de manera particular en el templo, en donde se encuentra el sacrificio, en donde aparece un sacerdote y todas las otras cosas del mismo estilo que a grandes rasgos llamaríamos litúrgicas. La liturgia es el servicio debido a Dios y esta liturgia se da en la iglesia. Por eso el riesgo, como sucede con cualquier creyente y en particular en el caso de la iglesia, es pasar de la latría a la idolatría. Ahí es cuando suelen darse a veces ciertas desviaciones. Capítulo 7, versículos 1 a 26. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra en la que estás a punto de entrar para tomar posesión y expulse a muchas naciones delante de ti. Por tanto, debéis hacer con ellas del siguiente modo: destruiréis sus altares, romperéis sus estelas, cortaréis sus aceras y quemaréis sus ídolos. Mira, la plenitud de los vicios está simbolizada en las 7 naciones cuya posesión promete dar Dios a los hijos de Israel salidos de Egipto. Recuerden que el 7 en la Biblia es plenitud. Y la razón por la cual se afirma que son mucho más numerosas estas naciones que el propio pueblo de Israel es porque es mayor el número de los vicios que el de las virtudes. Así pues, es mucho mayor lo que habrá que destruirse antes de poder pasar hacia adelante. Es más, pues, lo que tenemos que purificar antes de que pudiéramos avanzar en el camino de las virtudes. De hecho, las virtudes en conjunto pueden resumirse en las llamadas virtudes teologales, y son 3: fe, esperanza y caridad, las cuales se ven respaldadas por otras virtudes. Pero en el caso, por ejemplo, numéricamente hablando de los vicios, son mayores. Por eso es tan importante el proceso previo de purificación. Es decir, es primero mucho lo que hay que acabar, con lo que hay que destruir en uno mismo, para poder pasar hacia la tierra que Dios mismo nos promete. Que ya sabemos, la tierra que el Señor nos promete es el cielo, es la patria celestial. Esa es la tierra. No se refiere específicamente a un lugar geográficamente definido. Se está refiriendo a la patria celestial, como afirma Juan Casiano en las Colaciones. Además, es evidente que también se nos da un consejo práctico con respecto a la idolatría. En efecto, muchos paganos tienen bastantes abominaciones en sus respectivas fincas. Ídolos, ¿no? ¿Vamos entonces allá y las hacemos añicos? No, sino que más bien reducimos antes a pedazos los ídolos en sus corazones. Y así ellos mismos, al hacerse cristianos, o nos invitan a realizar esa buena obra, o se adelantan a nosotros. En consecuencia, ahora no es el momento de pelear con ellos, sino de rogar por ellos. Hay 2 maneras de reducir los ídolos de los corazones en las personas: con oración y con predicación. Esas son las 2 formas: orando por una persona para que el Señor la libre del error, o a través también de intervenir directamente por medio de mi predicación. Es decir, por medio de mi intervención directa, asistido evidentemente por la gracia, como afirma Agustín en un sermón. Capítulo 8, versículos 1 a 10. Te esmerarás en poner por obra todos los mandamientos que te ordeno hoy, para que viváis y os multipliquéis y podáis ir y tomar posesión de la tierra que prometió el Señor a vuestros padres. Debes recordar todo el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer por el desierto durante estos 40 años, para hacerte humilde, para probarte y conocer lo que hay en tu corazón, si guardas o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre. Luego te alimentó con el maná, que desconocíais tú y tus padres, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. El vestido que llevabas no se gastó, y tus pies no se hincharon en estos 40 años. El Señor tu Dios
te conduce hacia una tierra excelente. Tú comerás y te saciarás, y bendecirás al Señor tu Dios por la excelente tierra que te ha dado. Para empezar, queda claro que el que posee a Dios nunca carece de lo necesario. Y ese es también un gesto fundamental de esta fidelidad al Señor. El que cree en Dios, el que posee a Dios, nunca carece de lo necesario. En efecto, Dios es una riqueza inagotable y por ende verdadera causa de toda abundancia, tanto material como espiritual. De hecho, es francamente raro, yo me atrevería a decir prácticamente imposible, ver a un verdadero justo necesitado de pan, es decir, muerto de hambre, que es una cosa muy distinta. En todo caso, esto sucede donde no hay alguien justo, donde no hay alguien bueno. Si alguien pasa hambre, es porque falta bondad, faltan personas buenas. En efecto, la persona buena nunca es indigente, ya que mantiene siempre viva la adhesión a Dios. Puede ser pobre, pero no indigente. Piensen, por ejemplo, en un San Francisco de Asís. Fue muy pobre, pero no indigente. Y eso es muy importante. Pedía pan, pero no se moría de hambre, que es una cosa muy distinta. Y ahorita vamos a entender efectivamente por qué. Es más, puede pedirle todo lo que necesite al Padre y recibirlo según el gozo de sus divinos bienes. La persona buena, en efecto, no llega a sentir ninguna necesidad, pues Dios es siempre fiel a su bondad y acompañamiento. De hecho, aunque dé riqueza, dicha riqueza no produce avidez en aquellos que la reciben, ya que saben bien que de fondo han recibido lo necesario, no de más, simple y sencillamente lo que resulta necesario. Por eso no hay avidez. Así pues, el que posee a Dios posee toda riqueza posible, como afirma Clemente de Alejandría en el Pedagogo. Observa pues lo siguiente: si Dios no da la lluvia y el viento, aunque tú te afanes, no sirven de nada todos tus esfuerzos. Algo que el mundo contemporáneo nos quiere decir que no es así, que podemos hacer llover como se nos dé la gana, ¿no? Bombardeando las nubes con aluminio y no sé qué tantas otras cosas para hacer llover. No sé qué, nosotros lo podemos conseguir, cuando aquí se nos dice que no. Por tanto, obedece a Dios y la creación obedecerá a tu necesidad. Hoy nosotros, ¿qué vemos? No obedecemos a Dios y la creación no obedece nuestras necesidades. Hoy le llamamos cambio climático, ¿no? Pero es esto, la creación no obedece nuestras necesidades. Si Dios alimentó a Israel en el desierto durante 40 años y sin esfuerzo alguno protegió sus sandalias y sus vestidos, a pesar de que ellos murmuraban y ciertamente no creían, ¿cuánto más no hará por los que sí creen? Y esto es parece ser como algo irrelevante, pero es un gran milagro que sus vestidos y sandalias en 40 años no se desgastaran. Que no sufrieran ningún tipo de deterioro. ¿De qué se está hablando? De hecho, lo veremos ahorita a continuación. ¿Qué se da a entender con este no desgaste, con esta permanencia de los vestidos? Pues la resurrección. Es también una forma muy particular de hacer referencia a la resurrección, a lo que permanece, aquello pues que supera el deterioro, el desgaste y por ende también la extinción, o sea, la muerte. Es una forma de hablar de la resurrección. Por otra parte, ¿acaso no es bueno quien alimentó en el desierto con pan celestial, sin necesidad de trabajo y con el beneficio de la tranquilidad, a innumerables miles de gentes para que no sobreviniese el hambre? Y esto además, sin que siquiera se desgastaran ni sus vestidos, ni sus sandalias, ni se les hincharan los pies, por tanto caminar. Porque no vamos a decir que caminaron bastante. Cuando uno a veces camina demasiado, los pies se hinchan. A ellos no. Y vuelvo a insistir, ni sus sandalias se desgastaron, ni sus vestidos tampoco. Pues bien, así Dios mostraba a los fieles una imagen de la futura resurrección. Es decir, por medio de indicar que no podían perecer ni la belleza de las nobles acciones, ni el esplendor de la viva
virtud. De hecho, con este gesto, Dios indicó que el curso de la vida humana no es la desaparición. En pocas palabras, le está diciendo Dios al pueblo de Israel: si tus vestidos no desaparecieron, ¿crees que tú sí? Si tú vales mucho más que tus vestidos, lo que importa entonces no es tanto la preservación de las cosas, sino la propia resurrección de la carne, como afirma Ambrosio en Sobre la Fe. ¿Se entiende? En efecto, si el Señor pudo hacer que las vestimentas de los israelitas, por señalado privilegio, no conocieran rotura ni detrimento durante los 40 años de su peregrinación por el desierto, con cuánta más razón no había de conferir a la vestidura corporal de los que prestaran acatamiento a sus mandatos una bienhadada condición, un cierto temperamento habitual hasta que alcanzaran un estado más perfecto, y no por la muerte del hombre, sino por la dichosa y permutable gradación de lo perecedero. Es decir, según el paso de la condición terrena al don de la espiritualidad que comporta la resurrección. El vestido para nosotros puede ser también un símbolo del cuerpo. Y está diciendo el Señor que nuestro cuerpo, nuestra vestidura, no está llamada a desaparecer ni a deteriorarse, sino que está llamada a resucitar y por ende a manifestarse en su verdadera y auténtica perfección, gracias evidentemente a la resurrección del Señor. Dense cuenta que aunque a nosotros nos parezca un tanto difícil, ¿no?, quizá de captar, al menos en un primer momento, para el antiguo pueblo de Israel esto era mucho más evidente, porque era una conversación que mantenía con ellos de manera incluso, vamos a decirlo así, frecuente y familiar. Sabía cómo dirigirse en un primer momento a ellos. Se está dirigiendo al pueblo de Israel, que tiene que ver más con imágenes y como gestos. Además, no lo olviden, lo está haciendo en hebreo, que es muy distinto al castellano. El hebreo está basado en experiencias concretas, es una lengua muy concreta. Nosotros, por el contrario, nos dejamos llevar más bien por ciertas abstracciones. Bueno, así como dice Agustín en Del bien del matrimonio. Así pues, el vestido de los israelitas pudo durar mucho tiempo en el desierto sin romperse, y el cuero mortal de sus sandalias se mantuvo sin alteraciones. O sea que Dios puede siempre otorgar la incorrupción a cualquier cuerpo en todo tiempo. Aquí está la clave. ¿Qué se está señalando con este gesto? La incorrupción. ¿Ves entonces cómo se anuncia la incorruptibilidad del cuerpo, es decir, la resurrección? ¿De qué manera tan particular, de qué manera tan fina, de qué manera tan elegante? Como dice el Señor en estos versículos, como afirma también Agustín en una de sus cartas. Por último, ya con esto también terminamos el día de hoy, ¿te fijas ya cómo es especialmente conveniente, después de haber disfrutado del alimento, que vosotros mismos os preparéis una comida espiritual, con el fin de que, tras la saciedad del alimento corporal y luego de permanecer en un estado de despreocupación, el alma no caiga en algún desastre y dé pie a las artimañas del demonio, que busca sobre todo el momento oportuno y anda deseoso de asestarnos un golpe en el momento favorable? Por eso es que debemos bendecir al Señor siempre y en todo momento. Entonces, además de toda la experiencia de fe que el pueblo de Israel atravesó durante estos 40 años, también se le estaba haciendo alusión de la incorruptibilidad. En este caso a través de los vestidos, que es nuestra propia condición humana. Una forma elegante de hablar de la resurrección. Y por eso también se invita a que no nos quedemos única y simplemente con aquello que materialmente el Señor nos concede, sino que también elevemos el corazón en una permanente gratitud para no ser distraídos y desviados por el demonio. Porque recuerden, la obra del demonio consiste en hacernos caer en el error, o mejor aún, en desviarnos de la verdad. ¿De acuerdo? Vamos a dejar hasta aquí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.